5. Son las 7:47. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días. Hoy me voy a referir a la participación del director de la DGI ayer en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, y también tendremos unos minutos para hablar con el abogado Gustavo Biaggi, que representa a un grupo de personas estafadas por la financiera Inversia. Y hay dos, conocer su opinión sobre esta condena y este caso, también saber si hay posibilidad de que los estafados recuperen el dinero, y su opinión sobre los niveles de supervisión sobre actividades similares como estas. Antes, lamentar que hoy, cuarto día de este año escolar, nuestros estudiantes del sector público perderán el día. ¿Por qué? Porque la ADP ha recurrido al método de paro de labores, paro de docencia. ¿Por qué? Porque aunque hablan de una marcha, cuando tú convocas a los profesores a ir a una marcha, los estás retirando de su espacio de trabajo, donde deben estar por el trabajo que se han comprometido a realizar, por lo que reciben un salario de tus impuestos y de los míos, y para cumplir con esta misión de educar. Es lamentable, aunque pudieran ser justas las demandas de la ADP, que incluyen, ellos dicen, pago de incentivos que están pendientes, dicen que haya contenido en la tanda extendida, se refieren también a una revisión del concurso de oposición, pero más adelante vamos a hablar con un representante del Ministerio de Educación a ver qué posibilidad hay de atender estas demandas, aunque hoy lamentablemente se pierde el día. Dice el director de la DGI que no tiene evasores preferidos y que cuando él está trabajando, él no trata con amigos ni con empresarios, él trata con contribuyentes. Y esto fue con una pregunta que le hicieron, a responder una pregunta que le hicieron sobre el caso Odebrecht. Como decía, él fue el orador invitado en el día de ayer del almuerzo mensual que realiza mensualmente la Cámara Americana de Comercio. Y qué interesante, porque él había estado hace 3 años y el tema principal era la evasión y el incumplimiento de los compromisos tributarios, y fue un discurso fuerte. En esta ocasión habla de transformaciones y perspectivas de la DGI, y de verdad hay que reconocer el trabajo que ha hecho Magín Díaz, fortaleciendo una labor que se venía realizando desde gestiones anteriores. Hay que admitir esto, y que presenta una institución moderna, eficiente, transparente, donde prima lo técnico y, como él dice, logros que tienen que ver no solamente con la administración, sino también con los contribuyentes. De que hayan errores todavía, quizás algunos casos con injusticias, es cierto, pero se ha mejorado mucho. Una de las preguntas del público al final de su exposición fue: ¿y esos montos que se han pagado por servicios profesionales ofrecidos a Odebrecht no deben pagar impuestos? Entonces él dijo: yo sé que esa pregunta provoca risas, me la han hecho, no me sorprende, yo doy la cara. Y entre las cosas que dijo, cada caso es particular. Si es renta de cuenta dominicana, aunque el pago se realice desde el exterior, tiene que pagar los impuestos. Pero dice, si tiene que ver con contratos que han pasado por el Congreso y se han hecho exoneraciones a nivel de tributos, bueno, ya es otra historia. Dice, ahí fue que dijo: yo no tengo amigos, no tengo empresarios preferidos, ni evasores preferidos, yo trato con contribuyentes. Si no pagó, tenemos que hacer el trámite correspondiente, pero reconoció que a veces es difícil de detectar. Dice, un pago offshore realizado 5 o 10 años antes, quizás sea difícil de detectar. Le preguntaron también si se podría reducir el ITEVIS del 17% que se paga por los servicios de seguridad, y que, según la persona que hizo la pregunta, está afectando a determinados sectores de la economía. Y él dijo que él no era partidario ya de reformas sectoriales, particulares, que ya la reforma del sistema ante un código tributario que tiene 25 años no se puede postergar más. Reconoció que en este último año de este periodo gubernamental pues no procede a hacer esta reforma, pero dice, es una tarea pendiente que tienen las nuevas autoridades, haciéndolo siempre por consenso, con equidad, decía, con determinación, sin populismo político y sin populismo corporativo. Entonces decía, nosotros hemos hecho un ejercicio de dialogar y llegar a soluciones con sectores que hasta ahora
nos enfrentaban. Y citó ahí Federación Dominicana de Comerciantes, también el sector de turismo, el área de todo incluido, zona franca y las pequeñas empresas de régimen simplificado de tributación. Que ahí se llegó al acuerdo, ya ustedes saben, hemos hablado de esto. Y algo muy importante antes de hablar con el abogado fue la denuncia que hizo el director de la DGII. Y voy a leer. ¿Qué dijo él? La carga personal que se le exige a un administrador tributario en el país es inmensa. Así se desahogó Magín Díaz. El discurso de institucionalización que enarbolan algunos sectores es realmente de la boca para afuera. Lo importante sería saber si esto es del sector público, del sector privado o de las dos anteriores. Yo digo, y esto lo digo yo, quizás de las dos anteriores. Y dijo Magín Díaz, todavía se le exige al director que personalmente atienda los casos particulares y que vaya mucho más allá de lo que le permite la ley. Se le solicitan reuniones para que en 5 minutos revierta el trabajo de meses de las áreas técnicas de la DGII. Y ahí habló entonces de la cultura de la corrupción y del tráfico de influencia y pidió el apoyo de todos. Dice que quiere que todos los contribuyentes operen bajo las mismas reglas, sin importar la nacionalidad del capital, relaciones sociales o personales, el estatus económico, ni las vinculaciones políticas. Que a cada contribuyente se le cobren los impuestos de acuerdo a lo que manda la ley, tomando en cuenta su realidad económica. Fue una excelente participación y ya ustedes podrán ver en detalles a través de la página de la DGI su discurso completo. Ahora pasamos con el abogado Gustavo Biaggi para conocer más del caso de Inversia. Ustedes saben que por esta financiera fueron condenados a 20 años de cárcel sus ejecutivos, Teodoro Hidalgo y Michelle Evers, y por estafar a un grupo de cientos de personas con más de 1.000 millones. Muy buenos días. Buenos días, Marilena. Sí, como abogado nos gustaría conocer, de un grupo de los estafados, nos gustaría conocer su opinión sobre la condena y sobre el caso. Bien, muchas gracias. Esta es una oportunidad que tienen los depositantes de hacer saber a la ciudadanía la situación que se les presentó, donde nosotros representamos en este momento a 700 personas que tienen sus depósitos realizados en Inversia. Casi todo es empleados de la Cervecería Nacional Dominicana, que fueron motivados, invitados por Teodoro Hidalgo, en ese momento ejecutivo de esa entidad, que era el gerente financiero, una persona de gran respeto para todos, y a través de esa fama y esa seguridad, depositaron todos los dineros que recibieron de sus prestaciones laborales. Y al pasar y cambiar de manos de la familia León a la empresa Amber brasileña, fueron liquidados por acuerdo de socios. Entonces, todos esos depositantes, nosotros representamos a 350 certificados que constituyen 700 personas, han resultado estafados y abusados de la confianza depositada en manos de Teodoro Hidalgo Méndez y Michelle Evers, que como autores de esa situación en la financiera Inversia. La sentencia, dime. ¿Qué posibilidad tienen estos depositantes de recuperar el dinero? La posibilidad de recuperar el dinero está muy en la cooperación internacional, dado que Teodoro Hidalgo, como gerente financiero, era una persona cuyo expertise era la colocación de recursos para buscar rentabilidades. No hay un solo registro en la financiera Inversia, conforme atestiguó la superintendencia de bancos, donde tengan depósitos la financiera. Lo que se ha evidenciado es que la mecánica de Inversia era recibir los depósitos a las cuentas de esta entidad. Teodoro los cambiaba junto con Michelle Ever a nombre de mensajeros que cambiaban el dinero y lo entregaban en efectivo. El uso y disposición de eso, nosotros entendemos por las investigaciones que se hicieron, que fueron depositados y transferidos por Teodoro Hidalgo en cuentas en Estados Unidos, Panamá, como
mercados principales de colocación de depósitos. Hemos pedido comisión rogatoria conforme los acuerdos internacionales con los Estados Unidos y otras entidades por la ley de lavado de activos para la búsqueda y localización de estos recursos. Ahí descansa el monto fundamental de recuperación. Se trata de 1.100 millones de pesos más 2 millones de dólares adicionales, aproximadamente 1.400 millones de pesos captados, de los cuales como un 27%, un 30% fueron pagados en los 10 años de vida de la entidad a los depositantes como intereses. Por lo tanto, debe haber un 70, un 80% de sus valores colocados en algún tipo de paraíso fiscal o de entidad a través de terceros. Doctor, hay algo que uno no, desde el principio de este caso, que yo no me explico, porque estas personas son personas que estaban en lo claro, muy en lo claro, ¿no? Y estamos hablando de que incluso la propia familia que administraba esta empresa tenía un banco en el sistema formal. Que para muchas de esas personas tenía que ser una institución mucho más cercana e institucional que poner su dinero en una financiera. Entonces, no hay ningún otro tipo de responsabilidad. Sí, la sentencia es una sentencia ejemplarizadora. Es una sentencia que está castigando a la operación irregular de entidades de intermediación financiera sin autorización. Cuando está estableciendo la sanción, el tribunal conoció de los manejos que fueron realizados. En el caso de Inversia y en el caso de Teodoro Hidalgo, él fue ejecutivo de la cervecería, salió, dirigió y participó en el banco profesional y luego regresó a cervecería. Ahí que el banco profesional después fue entonces el Banco León. Del grupo de accionistas que compró el banco Bancrédito, que se convirtió luego en el Banco León. Sí. Es una entidad que dio mucho tumbo. Sí. De todas maneras, estos depositantes, que todos recibieron millones de pesos por la vida que habían desarrollado en la Cervecería Nacional Dominicana, lo que hicieron fue depositar en manos de la persona que conocían como Don Teo, el mago de las finanzas. ¿Y por qué en esas manos y no en la mano del banco institucional que también estaba vinculado a ellos? Porque él era el gerente financiero, él es la persona que estando trabajando ahí al lado de ellos, le presenta solidaridad y los encanta ofreciéndole tasas de interés que le van a redituar sus ahorros. Estamos hablando de personas envejecidas todas, no envejecientes, envejecidas, que estaban tratando de maximizar sus recursos. Y viendo a Don Teo, el gerente financiero de la entidad donde ellos trabajaban, que le merecía todo su respeto, ofreciéndole tasas de interés mayores que le hicieron atractiva, colocaron sus recursos queriendo maximizar, lo que ahora mismo en este momento hacen la gente con el mercado de valores, con los puestos de bolsa, queriendo maximizar sus recursos. Finalmente, de mi parte, la pregunta que uno se hace, ¿cuántas personas estarán corriendo un riesgo similar al de este grupo de cerca de 700 personas estafadas, depositantes estafadas por el grupo Inversia? Si no había posibilidad de detectar algo irregular por las operaciones que hacía en los bancos locales Teodoro Hidalgo, aunque no estuviese regularizado. Marilena, yo digo que la sentencia es ejemplarizadora, porque cuando el Ministerio Público pide, en virtud de la ley de lavado de activos, el decomiso de los bienes, el juez lo niega y dice: no puedo decomisar en favor del Estado Dominicano cuando fue el que tenía a su cargo la regulación y vigilancia del sistema y no detectó y no actuó, y en consecuencia no lo puedo premiar con una incautación sobre lo que no desarrolló. Ese es el principio que desarrolla ese tribunal y está quitándole eso que establece la ley 72 y dándoselo a los depositantes, a las víctimas, el decomiso de esos bienes para que recuperen algo de los valores que depositaron. Es decir,
esa sentencia establece un principio fundamental de sanción y alerta y llama a las autoridades a vigilar que este tipo de situación no se repita. ¿Qué son? Lo que conocemos todos como financieras informales, que no son más que entidades de intermediación financiera que no cuentan con ninguna regulación. Okay. Manejaron 1.400 millones de pesos en la banca nacional sin que se detectara y sonara ninguna alarma que determinase eso. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, un buen día. Era el abogado Gustavo Biaggi, que representa un grupo de cerca de 700 personas, una parte de los 700 depositantes que fueron estafados por la financiera Inversia. Muy importante ese detalle final que dijo, que lo digo en mis palabras, que la sentencia no solamente condena a los ejecutivos de Inversia, también condena al sistema, a las autoridades por no haber detectado. Cuando el juez determina, no podemos decomisar esto y premiar a las autoridades con el resultado del decomiso, sino que esto será para devolver el dinero a los ahorrantes. A Maurice.